Desde que tengo uso de razón, cada 2 o 3 años surge una nueva modalidad de trading que capta la atención de miles de traders, tanto en el mundo hispanohablante como en el anglosajón. Estrategias, metodologías, sistemas, en fin, todas prometen ser la clave del éxito, pero comparten un mismo patrón: seguir un ABC, unas directrices concretas, como si el mercado en sí fuera una ecuación predecible. Sin embargo, lo que les falta a todas estas corrientes, cada vez más diversas entre sí, es un conocimiento sólido y estructurado de lo que es la economía en sí, un enfoque formal, casi académico si lo prefieres. Y es que al final da igual la metodología que uses. Yo no estoy aquí para debatirte ni decirte cuál es mejor o peor, ya que para eso ya está el 99% de traders, que batallen entre ellos con su egocentrismo de quien tiene la mejor estrategia. Ya que mi único objetivo es abrirte los ojos a un mundo más allá del simple abanico de estrategias y patrones, debido a que el mercado no se mueve simplemente por líneas en un gráfico, sino por fuerzas macroeconómicas que dictan su dirección real, bien sea por datos como PIB, inflación, tipos de interés, reporte COT, expectativas de la propia inflación, ciclos económicos, el mismo concepto de termostato financiero. En fin, es una materia que engloba una amalgama de conceptos que tristemente la parte mayoritaria de los traders retail ignoran por mero desinterés. Y en este curso voy a enseñarte a entender y aplicar la macroeconomía a tu operativa sin importar qué método utilices, porque como digo, el trading no se trata solo de dibujar estructuras, sino de comprender qué hay detrás de cada movimiento. Y lo más importante, con unas bases lógicas detrás, respaldadas por hedge funds que gestionan más de 100.000 millones de dólares en activos, con la premisa base de la macroeconomía, como es Bridgewater Associates, otros que gestionan también más de 30.000 millones con unas bases de operativa macro, sobre todo orientada en identificar oportunidades basadas en cambios en políticas monetarias y fiscales, como Brevan Howard, y muchos más hedge funds que respaldan la funcionalidad que tiene la propia operativa macro. Y es que piénsalo por un segundo, ¿qué tiene más sentido? ¿Que el mercado suba solo porque ha tocado una línea de soporte en un gráfico, o porque la Fed ha recortado tipos de interés, abaratando el crédito, impulsando el consumo y debilitando el dólar, lo que automáticamente, entre comillas, hace que activos refugio como el oro y la bolsa suban? En fin, esto es solo un ejemplo, no siempre es así, pero es una pincelada de todo lo que vamos a ver en este curso. Por si no me conoces, soy Enigmatic, vivo exclusivamente del trading, más en concreto con empresas de fondeo y broker personal. No he vendido cursos nunca, no gano dinero vendiendo estrategias, no vendo bots, no vendo formaciones de ningún tipo, así que puedes aprender tranquilamente sin esperar que haya un conflicto de interés en esta sesión de aprendizaje. No digo que esté mal vender, de hecho todo lo que vais a ver mayoritariamente lo he aprendido con el tiempo de formaciones de paga o autodidacta, que por cierto también os vais a dar cuenta que realmente la mejor información suele estar en inglés, ya que en el territorio hispano pues no se encuentran muchos traders macro, y los que están pues todos venden cursos, por ende es formación de paga, pues que en líneas generales pocos pueden acceder, y aclaro que totalmente lícito vender, no lo estoy criticando, al contrario. Así que en este curso os voy a transmitir lo que yo pienso que vale más la pena, obviando conceptos que no haya hallado muy relevantes con el paso del tiempo. Trataré de dejar las fuentes, aunque ya os digo que casi todo lo que he aprendido ha sido con mucho tiempo de estudiar. Ya os adelanto que estudiar macroeconomía no es sencillo ni rápido, por eso la mayoría prefiere no meterse a este mundo porque lo ven pesado y aburrido, pero pues ¿qué queréis que os diga? No podéis dedicaros a una profesión tan sumamente compleja y financiera sin entender literalmente lo más básico, que son los propios conceptos financieros que la envuelven. Así que vamos allá con este curso introductorio a la macroeconomía orientada al Forex. Estamos ya en el curso en sí. Me gustó la idea de concretar que es un curso de macroeconomía orientada al Forex, ya que el concepto en sí de macroeconomía nos podemos explayar en muchas ramas económicas, como inversiones en general, bien sea en bolsa, cripto y un sinfín de ejemplos realmente. Es más, sin irnos muy lejos, podemos ver que he puesto de título análisis fundamental, y popularmente los que estéis asociados al mundo empresarial o hayáis estudiado una carrera cercana a la economía o económicas en sí, os sonará más que este concepto, el de análisis fundamental, se usa mucho más para todo lo que son inversión en empresas, acciones y demás, ya que hace más alusión a los que analizan balances, ingresos, deuda y perspectivas en general, para poder saber, entre comillas, si una acción está infravalorada o sobrevalorada, que de hecho, como dato curioso, es lo que hace a muy grandes rasgos Warren Buffett para elegir empresas a largo plazo en las que invertir. Pero bueno, entrando más en materia, ¿qué es el análisis fundamental y la macroeconomía? Generalmente en el Forex en específico, ya que es en lo que me centro yo, es mi actividad principal, todo el mundo lo que entiende por noticias es que hay una serie de decisiones que se toman que a veces son buenas para el mercado y a veces son malas, y ojalá fuera así de sencillo. Arriba os he puesto algunos conceptos que quizás a algunos os sonará más, como bancos centrales, tipos de interés, IPP, IPC, PIB, tipos de cambio, política monetaria, y pueden parecer muchos conceptos, mucha información, mucha complicación para llegar a comprenderlos. Sin embargo, te adelanto que hay muchos conceptos que van ligados a uno solo. Por ejemplo, sin ir más lejos, de todos estos
estos conceptos que os he entrelazado entre sí, vemos PIB. El PIB, que veremos más adelante, no deja de ser lo que mide el crecimiento económico de un país, lo que se traduce a una divisa en Forex. Entonces aquí que vemos, por ejemplo, crecimiento económico va directamente ligado al PIB. El índice manufacturero impacta al PIB porque la industria es muy importante. El índice de gestión de compras se usa para prever básicamente la data del PIB. La confianza del consumidor se traduce a que si la gente gasta más, generalmente el PIB crece. Y el empleo y desempleo es sencillo de entender. Si hay más empleo, hay más trabajadores. Si hay más trabajadores, hay más dinero. Si hay más dinero, la gente gasta más. Y como hemos dicho, si gasta más, el PIB crece. Todo esto, como he dicho, lo tocaremos mucho más a profundidad. No obstante, pues así vais perdiendo un poco el miedo, ¿no?, a todos estos conceptos que entiendo que pueden asustar un poco en el sentido de que puede saturar tanta información de golpe. También vemos unas fotos que os he puesto abajo, que son las dos plataformas que más usáis seguramente, las cuales son Investing y Forex Factory. Por lo general, lo único que vosotros hacéis es revisarlas. Si hay una carpeta roja en Forex Factory no operas, o si hay 3 estrellas en Investing tampoco operas, y no está mal, de hecho está bien. El análisis fundamental no sirve para meter una compra o una venta un segundo después de una noticia. De hecho, estadísticamente hablando, en las prop firms de Forex, la parte mayoritaria de las cuentas que la gente quema o pierde es precisamente operando así las noticias. Entonces, en vez de hacer eso, tú lo que tienes que hacer es pensar, bien, si la mayoría de la gente pierde dinero por operar noticias así, ¿no es más inteligente no hacerlo y entender qué pasa en la noticia? Puede parecer un razonamiento lógico, pero no, la gente sigue haciendo pues lo que no tiene que hacer. Pero bueno, tocaremos ese tema, como digo, más en profundidad en unos minutos. Ahora bien, hay que separar lo que es la macroeconomía de lo que es el análisis fundamental en Forex. Como he dicho antes, la macroeconomía tiene muchas vertientes, por ende es una materia demasiado extensa. Aquí os he puesto, es la rama de la economía que estudia el comportamiento de un país o una región en su conjunto. Analiza indicadores clave como PIB, inflación, los tipos de interés, la política monetaria y el desempleo, los cuales pues afectan directamente el crecimiento económico y la estabilidad financiera de una nación. Básicamente esto se traduce a que es importante para nosotros que operamos Forex el poder analizar si en base a unos datos concretos una divisa puede ir a la alza o a la baja. Y en análisis fundamental en Forex tenemos que es el enfoque que estudia cómo los factores macroeconómicos influyen en el valor de una moneda en el mercado de divisas. Se basan en análisis de indicadores económicos, noticias financieras, políticas de los bancos centrales y eventos geopolíticos para anticipar movimientos en el precio de una divisa frente a otra. ¿Qué quiere decir esto? Esto se traduce en que para nosotros, como operadores de Forex, es importante saber interpretar estos factores para saber si una divisa tiene más probabilidades de apreciarse o depreciarse frente a otra. Es decir, a grandes rasgos, la macroeconomía, digamos que nos ofrece una visión global del contexto económico de una nación o una divisa en nuestro caso, mientras que el análisis fundamental, que es una rama aplicada de la macroeconomía, se centra en los factores específicos, es decir, interpretarlo de una forma concreta que utilizamos para saber el valor, o prever más bien, porque no podemos saberlo, y los posibles movimientos de las divisas que vamos a operar. Es más, voy a ponerte un ejemplo sencillo que te va a ayudar a que lo entiendas mejor. Puede parecerte un poco complejo, pero créeme que a lo largo del curso lo vas a entender mucho mejor. Supongamos que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia una subida de los tipos de interés debido a una inflación superior a lo esperado. Por ejemplo, desde una perspectiva macroeconómica, esta noticia, lo de que la Reserva Federal anuncia una subida de tipos de interés, nos dice, o más bien nos refleja una política monetaria más restrictiva con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar la economía estadounidense, es decir, la divisa USD. En términos generales, no siempre es así, pero como digo, en términos generales, un aumento de los tipos de interés suele atraer inversión extranjera, ya que los bonos y depósitos en dólares ofrecen mayores rendimientos. Así que desde la perspectiva del análisis fundamental en Forex, esta información nos dice que el dólar estadounidense, es decir, la divisa USD, podría apreciarse frente a otras divisas, ya que los inversores buscarán aprovechar las nuevas tasas de interés más altas, es decir, que puede subir la divisa USD. Pero es que además, imaginémonos que en este mismo ejemplo, mientras que está pasando eso con USD, la divisa, a su vez en la eurozona ocurre lo contrario. El Banco Central Europeo, por siglas BCE, decide no subir los tipos de interés porque teme, no sé, que una subida pueda agravar la desaceleración económica. Y también al mismo tiempo el PIB de Alemania, lo que es la economía más grande de la eurozona, muestra datos negativos confirmando que la actividad económica se está debilitando. Desde una perspectiva macroeconómica, esto nos dice que la eurozona atraviesa un periodo de crecimiento débil, lo que reduce la posibilidad de políticas monetarias más agresivas por parte
parte del Banco Central Europeo. Y desde la perspectiva del análisis fundamental en Forex, estos mismos datos, esta combinación de datos que tenemos, se traduce a que el dólar se fortalece porque la Fed, que es lo de la Reserva Federal que hemos comentado, sube los tipos, y el euro se debilita porque el BCE, Banco Central Europeo, mantiene su política sin cambios y los datos económicos son negativos porque hemos dicho que el PIB de Alemania pues está bajando. Por lo tanto, podríamos esperar que el par euro-USD caiga, ya que el mercado tiende a favorecer la divisa con mejores perspectivas económicas y de tasas de interés. Es decir, resumo por si no te ha quedado claro todavía. En este ejemplo, la macroeconomía nos ha dicho que en Estados Unidos van a subir la tasa de interés y que en la eurozona no, y que además el PIB de Alemania se está debilitando. Y traducido al análisis fundamental, en Forex nos dice que la divisa USD se fortalece y la divisa euro se debilita, por ende podríamos esperar, como hemos dicho, que el par euro-USD caiga. Este es un ejemplo claro de cómo la macroeconomía nos da pues el contexto más general de cada economía, mientras que el análisis fundamental aplicado al Forex, que es lo que estamos viendo, nos ayuda a interpretar cómo estos eventos afectan pues el valor prácticamente intrínseco de las divisas que operamos. Obviamente este es un ejemplo muy simple, no siempre es así, ojalá, pero es un buen ejemplo para que sepas pues separar estos conceptos, ya que mucha gente llama análisis fundamental a cualquier cosa y realmente es que no saben de lo que hablan. Entonces pues para que tú entiendas y puedas separar un concepto de otro. Ahora bien, dicho esto, ¿por qué necesitas comprender la macroeconomía? Estarás pensando, Enigmatic, yo solo hago análisis técnico, yo opero ICT, que es lo que está de moda, yo opero por volumen, opero por patrones, opero soportes y resistencias. Como te dije en la intro del curso, yo no voy a discutir con nadie sobre lo que operas, no me importa, principalmente porque yo no soy nadie para corregir tu forma de operar, ya que ni la conozco ni la opero, simplemente pues te voy a plantear mi pensamiento. Si una cantidad absurda de hedge funds operan con estas bases, si la mayoría de los que usan exclusivamente análisis técnico está más que probado que un altísimo porcentaje pierde dinero, si la mayoría de todos esos que pierden dinero no se dignan en estudiar un poco la economía en sí, ya que hay muchos que hacen trading y les preguntas qué es algo tan simple como el PIB y se piensan, no sé, que es un broker o qué sé yo, ¿no crees tú que como mínimo, entendiendo todos estos conceptos que aportan a tus conocimientos sobre macroeconomía, no pueden ayudarte realmente indistintamente a tu forma de operar? Por ejemplo, supongamos que eres un trader de swing, haces swing trading y tu estrategia basada en análisis técnico te da una señal clara para vender oro porque ha llegado a una resistencia y ha dejado una vela de rechazo. Siguiendo solo el análisis técnico, decides que es una oportunidad perfecta para entrar en ventas. Pero antes de ejecutar la operación, revisas el calendario económico y ves que mañana se publican los datos de inflación en Estados Unidos, el IPC, y cuestión que el mercado espera que la inflación salga más baja de lo previsto. Esto es importante porque si la inflación baja, la Reserva Federal podría volverse menos agresiva con las subidas de tipos, lo que debilitaría el dólar, y cuando el dólar pierde fuerza, pues el oro tiende a subir porque son activos inversamente correlacionados. Si hubieras entrado en ventas sin considerar esto, podrías haberte pues quedado atrapado, ¿no?, en un mal trade, en un movimiento errado si el dato efectivamente sale bajo y el oro empieza a subir con fuerza. Pero gracias al análisis fundamental, digamos que decides esperar antes de abrir la operación y efectivamente pues cuando sale el dato el oro sube y te ha salvado de una pérdida. Este es un ejemplo un poco crudo, pero es para que pues entiendas que entender macroeconomía lo único que va a hacer es aportarte. Es decir, si la mayoría, como decimos, no sabe nada de esto y tú te tomas la molestia de estudiarla, claramente vas a estar por encima del público general que no la estudia, es que es de cajón, es obvio. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, dicho esto, tenemos un análisis macroeconómico por una parte y el análisis técnico por otra. La información contra la ejecución, como digo yo. No hay que confrontarlos. Mirad, la razón por la que no me veis colaborar con otros traders ni mucho de nombrar a nadie es porque siempre que alguien opera de una forma muy concreta tiende a tener un poco aires de grandeza y es normal, es decir, estamos en una profesión netamente monetaria y el dinero manda. Entonces cuando ganas dinero con una forma específica de operar crees que es la mejor, pero realmente esto no tiene por qué ser una confrontación de un tipo de trading con otro. El análisis macroeconómico y el análisis técnico tienen diversas bases que diría yo que se unifican dándote más lógica en la operativa que por separado. Aquí os he puesto que el análisis macroeconómico se basa en datos económicos reales, causas reales, tiene mayor impacto en tendencias a largo plazo, está sujeto a interpretación de datos y explica por qué se mueve el mercado, y el análisis técnico, os he puesto, solo analiza el pasado, se basa en patrones históricos, no en razones económicas, funciona mejor a corto plazo, de ahí que la mayoría sean day trading y más recientemente pues se
hay muchos scalpers, depende de interpretaciones subjetivas, que esto pues podría ser similar a lo de interpretación de datos en análisis macro, y lo último y más importante, no explica por qué el mercado se mueve. Ahora bien, todo esto se traduce en que lo macro define qué activo operar y su dirección, y el análisis técnico define dónde y cuándo entrar y cuándo salir. Abajo en rojo tenéis un ejemplo práctico que iréis viendo a lo largo del curso para que con ejemplos, como digo, sepáis interpretarlo todo. Pasando ahora a otro tema muy interesante, es el de los hedge funds, que operan exclusivamente con bases macroeconómicas. Tenemos hedge funds como el famosísimo Brickwater Associates, que, bueno, ya me disculparéis la pronunciación, que literalmente gestiona más de 100.000 millones. No 100 millones, no 1.000 millones, sino 100.000 millones, y es un caso interesante porque Brickwater, el fondo de cobertura de Ray Dalio, basa su operativa en la macroeconomía y la usa para diseñar estrategias pues que se adaptan a cualquier escenario, ¿no? Tiene dos estrategias principales que se les conozca, que son la Pure Alpha y la Alt-Witter, que obviamente pues esto es lo que dan a cara al público, en entrevistas, en ellos mismos, en publicaciones, pero pues es de lógica que tienen muchas cosas más escondidas que no van a decir a ojo público casi ni a sus inversores. Entonces pues esto hay que cogerlo como dato muy generalizado, ¿vale? Pero en resumen, la estrategia Pure Alpha busca generar rendimientos absolutos sin importar las condiciones del mercado, es decir, no importa las condiciones en las que esté mientras operas esta estrategia, y para tener estos rendimientos lo interesante es que usa modelos matemáticos avanzados pues que le dan oportunidades en operar en casi cualquier activo, es decir, lo usan en acciones, bonos, divisas, materias primas, y es una estrategia muy sofisticada y altamente tecnológica, lo que pues la hace totalmente inaccesible para la mayoría de los traders minoristas, pues como somos tú y yo. Es decir, usan una data, usan una tecnología que ni en 1000 años nosotros vamos a poder utilizar porque está muy lejos de nuestro alcance. Por otro lado, la estrategia Alt-Witter está diseñada para funcionar en cualquier fase del ciclo económico, dicho sea como inflación, deflación, crecimiento o recesión. Se basa completamente en principios macroeconómicos para diversificar el riesgo y construir una cartera pues resistente a cualquier entorno o ciclo económico, como estaba diciendo. A diferencia de la Pure Alpha, este concepto es más fácil de entender y aplicar, ya que se fundamenta en cómo la economía afecta a los activos financieros. En conclusión, ambas estrategias dependen de la macroeconomía, mientras que Pure Alpha aprovecha oportunidades con herramientas avanzadas, Alt-Witter, que también las usará, pero la cuestión es que nos da una visión clara de cómo estructurar portafolios según el ciclo económico. De ahí, pues ya se acerca a un tipo de trading que podemos, en nuestra forma, como trader retail, replicar, digamos. Estos son solo ejemplos por encima de los que os pueda dar constancia, ya que los podéis encontrar en reportes suyos o segmentos de páginas web. Aclaro que obviamente pues nosotros no vamos a tener la data que tienen ellos para hacer un análisis macroeconómico, porque ellos tienen contratos con informes que tienen mucho antes que nosotros, es decir, estamos a 1000 años, como decía, pero hay una serie de, bueno, de datos que sí que podemos tener nosotros como trader retails que son muy importantes y muy interesantes a aplicar, ya que sí que nos dan de cierta forma un tipo de distinción con traders que simplemente usan análisis técnico. Pero pasando a otro fondo, también tenemos fondos como Muir Capital Management, que es una firma que utiliza estrategias de inversión macro, todo lo que implica analizar tendencias, eventos macroeconómicos como políticas monetarias, tipos de interés, inflación, crecimiento económico y demás, para tener de cierta forma un panorama amplio como el fondo de Bridgewater en cuanto a activos. En términos así más generales, digamos que se basan en tendencias futuras de inflación, políticas de bancos centrales y políticas nacionales, y luego en base a eso pues consideran el activo que operan con sus datos, estrategias y demás. Obviamente, repito, es mucho más complejo que esto, tienen cientos y miles de gestores estos fondos, estrategias muy complejas, algunos que nosotros nunca tendremos acceso, pero como digo, en un concepto general usan la macroeconomía. ¿Por qué será? Y por cierto, se me olvidaba mencionarlo, esta firma gestiona 17.000 millones. Después tenemos otros fondos como Brevan Howard, que es de mis preferidos porque son bastante transparentes, entre comillas, ¿no? Digamos, a comparación de otras firmas, ya que hasta en su página web te explican muy de forma general los principios que usan, que son 3. En análisis macroeconómico excepcional, como dicen ellos, la estructuración y la gestión de riesgo. Por otro lado, también tenemos a Caxton Associates y Tudor, que gestionan miles de millones, también con operativa macro, y estos son solo
un par de ejemplos, pero podéis indagar vosotros más sobre estos fondos en vuestro tiempo libre y veréis que realmente son un montón y muchísimo dinero que se trabaja con las directrices generales de la macroeconomía. Repito, ellos tienen una data que nosotros no tenemos acceso, pero es lo que digo, se basan en principios macroeconómicos que generalmente nosotros podemos estudiar a diario, ya que tenéis que tener en cuenta que aquí en la macroeconomía nosotros no tenemos una cosa de entrada que si pasa algo, hacemos algo, sino que tenemos que estar pendientes pues de muchos reportes, muchos datos, y muchos de estos datos se reportan al día. Es decir, hay algunos traders macro que analizan todo una vez al mes o una vez a la semana y luego ahí ya tienen todo su tipo de operativa marcada, pero hay otros que están pendientes de nuevos datos, entonces ahí va a depender. Digamos que en el mismo nicho de la macroeconomía unos tienen una forma de operar y otros tienen otra. No voy a indagar en cuál es mejor o peor, pero pues este tipo de fondos, algunos operarán de una forma y otros operarán de otra, pero tienen como concepto global la macroeconomía. Pero bueno, indiferentemente de los fondos, vamos a lo que es realmente importante, que es esto de aquí: factores clave en estrategias macro usadas por hedge funds. Todo esto son datos públicos que he puesto las fuentes en las que podéis contrastarlas, fuentes fiables, decentes, de medios respetados como Eurostat, Bloomberg, informes de los propios fondos como Breakwater, y en general a día de hoy todos estos datos los podemos encontrar en muchas fuentes, muchos medios, hay hasta radios al momento de este tipo de datos, reportes de todo tipo, en fin, un sinfín de fuentes, digamos. Os he puesto también una pequeña descripción de cada concepto para que os vaya entrando y os vaya sonando, como el PIB, que es un indicador de expansión o recesión económica, lo que al Forex se traduce como la fortaleza que puede tener una divisa como USD, por ejemplo. La inflación refleja el cambio en los precios de bienes y servicios, afectando el poder adquisitivo, es decir, los bancos centrales ajustan las tasas de interés en respuesta a la inflación para controlar el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Otros, como las tasas de interés o tipos de interés, que luego veremos más en concreto, que unas personas le dicen de una forma, otros de otra, y pues algunos puede confundiros a veces el hecho de leer en algunas páginas tasa de interés, otros tipos de interés, y como digo, depende de dónde lo hayas estudiado. Comúnmente digamos que más en España se le tiende a decir tipos de interés y en Sudamérica más tasas de interés, pero a veces la gente ni sabe que realmente es un concepto diferente uno a otro. Es decir, no es exactamente lo mismo, aunque generalmente casi siempre quiere decir lo mismo. Esto quizás parece que os esté confundiendo, pero me explico. Tasa de interés es el concepto general que se refiere al porcentaje que se cobra o paga por un préstamo o una inversión, y tipos de interés se usa para clasificar las diferentes formas en las que se aplican esas tasas. Os sonarán conceptos como fijo, variable, nominal, etc. Por ejemplo, la tasa de interés del Banco Central subió un 5%. Aquí hablaríamos de una tasa específica, y en otro ejemplo puede ser que existen diferentes tipos de interés como el fijo y el variable. Aquí hablamos de las categorías de tasas. En muchos contextos la gente usa ambos términos como sinónimos, pero técnicamente tipos de interés es una clasificación dentro del concepto general de tasas de interés. Esto te lo estoy explicando un poco por encima para que no veáis mucha confusión, pero como decía, en términos generales, en una página si veis que pone tasa de interés y en otra pone tipos de interés, si lo estáis viendo en un contexto de Forex, casi siempre va a significar lo mismo, ¿vale? Solo que, como digo, pues en Sudamérica quizás le dicen más tasa de interés y en España pues tipos de interés. Después tenemos otros conceptos importantes como liquidez global y expansión crediticia, rendimientos de bonos, balanza comercial, expectativas de mercado, riesgo geopolítico y eventos globales. Y aunque sean conceptos que usan estos hedge funds, pues lastimosamente, como decía antes, tienen muchas personas que trabajan para obtener pues cierta información que nosotros pues no podemos tener hasta mucho tiempo después, pero sí que podemos centrarnos en algunos conceptos más cercanos a nosotros como traders retail, que son los que tenemos que entender como mínimo para tener unas nociones de conocimiento, que son los que vamos a estudiar ahora mismo. Así que en resumen, los hedge funds y trader macro observan el PIB junto con otros indicadores como inflación, tipos de interés, empleo, para anticipar los movimientos en el mercado. ¿Tú por qué no? Dicho esto, habiendo hablado un poco en general, vamos a ir más de lleno con cada concepto. ¿Qué es el PIB? El PIB, el famoso PIB. ¿Qué es ese dato que escuchamos tanto? Pues ese dato que siempre suele estar en los análisis de traders macro, el PIB, en su descripción literal es el Producto Interno Bruto. Es lo que mide el valor total de bienes y servicios producidos en una economía. Digamos que un crecimiento fuerte tiende a fortalecer la moneda local, mientras que un crecimiento débil por lo general lo debilita. Os he puesto un ejemplo algo sencillo, que no siempre es así, pero digamos que por regla general está bien tenerlo de referencia. Es decir, a lo largo del curso os voy a estar poniendo ejemplos de que si pasa tal cosa
cosa puede desembocar en tal cosa, o si pasa X cosa puede no hacer X cosa. Como digo, van a ser ejemplos de referencia que no tiene que significar que siempre sean así, pero está bien que en tu cabeza te vayan entrando, ¿vale? Entonces, como decía, si el PIB de Estados Unidos, es decir, para nosotros USD, crece más rápido que el de la eurozona, es decir, que EUR, puede dar sentido a que EUR-USD caiga, y si está más fuerte, por el contrario, el de la eurozona, pues puede darse lugar a que EUR-USD suba. Ahora, de forma más extensa, vamos a entender realmente cómo interpretar diversos datos sobre el PIB que podemos obtener de fuentes de reportes macro como las conocéis, que son Investing o Forex Factory. Aunque ya os digo que no son tampoco las fuentes de noticias más profesional, desde luego. Hay terminales Bloomberg que cuestan miles de dólares anualmente, que de eso hablaremos después, pero como nosotros, o más bien vosotros en general, a los que más podéis usar son Investing o Forex Factory, pues vamos a ver los ejemplos en dichas páginas. Bueno, ¿cómo afecta el PIB al mercado Forex? En resumidas cuentas, como hemos dicho, es relativamente sencillo de entender y asimilar que PIB mayor al esperado suele fortalecer la moneda. Es decir, si el PIB de un país supera las expectativas, puede llevar a una política monetaria más agresiva, es decir, que suban los tipos de interés y que eso a su vez atraiga inversión extranjera y, sumado a otra serie de condiciones, haga fortalecer la moneda. No siempre un PIB fuerte implica una subida de tipos, cabe especificar, porque también pues depende de la inflación y otros factores, pero esto es por regla general. Si por el contrario el PIB es menor al esperado, es decir, menor o inferior más bien a las expectativas, puede sugerir una economía en desaceleración o reducir los tipos de interés, lo que obviamente pues debilitaría en teoría sobre el papel, digamos, la moneda de ese país, lo que es la divisa para nosotros operadores de Forex. Ahora bien, vamos a verlo en un ejemplo práctico para que lo podáis entender mejor. Por lo general, como veis en estas tablas, es lo que vais a encontrar en plataformas que usáis día a día como Investing o demás. Vais a ver que los datos que os dan son la fecha de publicación y hora, lo que sería la previsión, es decir, lo que se prevé que va a dar el dato anterior y el dato actual. Entonces, en base a eso, tienes que tener tu análisis de si le ves sentido a la previsión o no. Repito, no siempre un dato positivo o negativo va a indicar una subida o bajada directa en tu gráfico de la divisa que estés operando, pero sumado a otra serie de circunstancias, de indicadores como datos de inflación y demás, podemos tener una dirección concreta previamente analizada por nosotros. Os he puesto también páginas interesantes y fuentes fiables de data de PIB abajo, pero tenéis muchas más. Luego, a lo largo del curso entenderemos que hay muchas más circunstancias dentro del PIB, pero como concepto general, con que entiendas esto, entiendas el desenlace que se puede dar si una previsión sale más positiva o negativa, con eso de momento estamos bien. Ahora bien, como veis aquí tenemos diversos parámetros que hacen función a lo que hemos visto del concepto general del PIB, pero lo que voy con esto es enseñaros que el PIB, al igual que otros indicadores de crecimiento económico, tienen mucha complejidad detrás. Obviamente no os pido que estudiéis todos estos conceptos ya, como PIB nominal, PIB per cápita, potencial o real. Estos últimos que os he puesto de PIB trimestral y anual, seguro que os suena algunos, de Forex Factory o Investing 3 estrellas, pero bueno, el punto es que quiero que os suene, aunque sea un poco, todos estos conceptos a la hora de entender que el PIB, más allá de lo que os he enseñado antes, tiene todo este trasfondo detrás que me daría para un vídeo de 5 horas. Pero con la explicación general del dato del PIB que os he dado, mientras os haya quedado claro, es una muy buena introducción al PIB como concepto macro. Es decir, en resumen, estos que estamos viendo, que serían pues términos muy concretos, se refieren a diferentes maneras de medir y analizar lo que es el PIB, ajustado a diferentes formas o desglosado de acuerdo a distintos enfoques que le dé cada persona que analice el PIB. Aquí tienes lo que serían los componentes del PIB, que son básicamente las principales categorías, digamos, que se utilizan para medir el PIB en su conjunto. Es decir, si lo de la página anterior eran conceptos de diferente forma de analizarlo o desglosarlo, estos son los componentes que componen, valga la redundancia, el PIB como tal, que sería el consumo y la inversión privada, gasto público, exportaciones netas y el PIB per cápita, que lo he puesto en las dos porque tiene que ir en ambas básicamente. Entonces, como decía, no tenéis que estudiar toda esta serie de directrices que aglomeran todo el concepto PIB, porque los datos ya os los generalizan cuando los estáis leyendo en concepto de PIB, pero pues si quieres tomártelo en serio, realmente a mi parecer sí que deberías estudiar cada término. Yo en este curso voy a tratar de que entendáis lo más importante sin profundizar muchísimo, porque si no, pues yo sé que la mayoría no os vais a enterar de nada si me pongo solo a aspectos técnicos y rimbombantes, así que prefiero enseñarlos, como he dicho
antes, o más bien como he enseñado antes con el PIB, poniendo ejemplos claros y directos como el de que si por ejemplo el PIB de Estados Unidos crece más rápido que el de la eurozona, puede hacer que los inversores prefieran el dólar, lo que haga que euro se decaiga. Pero bueno, son solo ejemplos. Dicho esto, vamos con la inflación. Inflación, un concepto que os sonará mucho a todos, lo habréis oído en las noticias mismamente, cosas del gobierno, como por ejemplo que hace 50 años en España con 1.000 euros al cambio actual equivaldrían a unos 14.700 debido a que técnicamente por muchos factores ha habido una hiperinflación acumulada de 1.366%. Pero un ejemplo más práctico es como el coche más barato en España de hace solo 10 años, el Fiat Panda, valía unos 6.000 euros nuevo y 10 años después el mismo modelo actualizado vale 16.000 euros. Esto no se debe únicamente a la inflación, hay otros temas como materiales más modernos, tecnología, costes de producción, pero obviamente la inflación tiene mucho que ver. Ahora bien, como definición técnica, si nos vamos a un plano narrativo de qué es la inflación, es lo que mide el aumento en los precios de bienes y servicios. Una inflación alta puede llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, fortaleciendo la moneda local. Por ejemplo, hay que tener en mente que la inflación es un concepto fijo, pero depende de muchos indicadores, es decir, de muchas variables como el IPC, IPP, PCE, expectativas de inflación, deflactor del PIB, pero ahí nos vamos a conceptos mucho más avanzados y complicados de entender, que sería pues para otro vídeo o otro curso si es que lo vuelvo a hacer. Primero tenemos el índice de precios al consumidor, que por cierto notaréis que os he puesto las siglas en inglés y en español de varios conceptos, porque dependiendo del idioma que pongáis la página que uséis, pues quizás la misma noticia os confunda al tener unas siglas u otras. Entonces aquí tenéis el mismo concepto con siglas en español y en inglés para que los vayáis asociando unos a otros. Pero como iba diciendo, primero tendríamos el índice de precios al consumidor, que es lo que mide la variación en los precios que pagan los consumidores. Es el indicador más seguido para medir la inflación, principalmente porque suele ser el principal seguido por los bancos centrales, afecta directamente a las decisiones de política monetaria, lo que a su vez impacta a los tipos de interés y lo que a su vez a la cotización de las divisas. También pues se crean expectativas obviamente del propio dato, entonces eso suele generar volatilidad. Ahora veremos pues algún ejemplo práctico para que lo entendáis mucho mejor. Esto simplemente son las descripciones, ¿no? Luego tenemos el índice de precios al productor, que es lo que mide la variación en los precios que reciben los productores por sus bienes y servicios antes de llegar al consumidor final. Esto pues puede anticipar futuras presiones inflacionarias. Por ejemplo, si el IPP en Estados Unidos sale más alto de lo esperado, podría indicar que la inflación sigue fuerte y que la Fed mantendrá o subirá los tipos. Luego lo entenderemos mejor. Después tenemos gasto en consumo personal, que es PCE, que es otro indicador clave de inflación y es muy importante porque es la medida técnicamente preferida de la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios en Estados Unidos. Quizás os suene a algunos por Investing o Forex Factory cuando pone Core PCE, que sería el PCE subyacente, que dentro de diversas medidas que tiene el propio PCE, quizás os suene por ser la medida, como decía, de inflación pues preferida por la Reserva Federal. Esto lo han mencionado varios presidentes de la Fed, incluyendo a Jerome Powell, y también lo confirma la propia Fed en sus publicaciones oficiales. O sea, no hay ningún misterio realmente que lo prefieren por encima de otros indicadores inflacionarios. Recordemos que siempre que mencione Reserva Federal me refiero a la Fed, ¿vale? Es decir, cuando escuchéis decir Reserva Federal de Estados Unidos, pues me refiero a la Fed. Dicho esto, entonces está, para que quede claro, el PCE y el Core PCE, que no son lo mismo, pero la base sí, digamos. Vamos a entenderlo un poco mejor. PCE, índice de gasto en consumo personal, mide la variación de los precios de todos los bienes y servicios consumidos por los hogares, incluyendo alimentos y energía. Core PCE es la data, que es una versión de PCE, pero que excluye alimentos y energía de esa data, básicamente porque esos datos son más volátiles y pueden distorsionar el análisis de la inflación subyacente, que es la preferida por la Fed, como decíamos ahora. Ahora bien, tenemos otros factores más generales como expectativas de inflación. Las expectativas de inflación no son un indicador directo de inflación, sino una estimación o previsión de cómo se espera que evolucione la inflación en el futuro. Esas expectativas son importantes porque influyen en el comportamiento de los inversores, las políticas monetarias y las decisiones económicas, así que me parece relevante que conozcas el concepto como tal. Ahora bien, estos son conceptos de lo que son los indicadores en sí,
más importantes para medir la inflación. Pero, porque hay un pero, es que pasa que cada uno de estos indicadores, ya sea IPC, IPP, PCE, cada uno, como digo, tiene unos componentes que son los que sumados todos te dan la data de cada concepto. Me explico. Para entender el IPC tienes que tener en cuenta el IPC general, IPC subyacente, IPC por sectores, que son todo lo de vivienda, transporte, etcétera. Luego está el tema de IPC por componentes específicos, IPC interanual versus el IPC mensual. Luego dentro del IPP tenemos el IPP general, IPP de bienes, IPP servicios. Luego tenéis en PC el PC general, el subyacente, que es el core, que cuando menciono subyacente veréis que algunas veces digo el core en otro subyacente normal, pero es para diferenciarlo y que sepáis que el core PC es pues algo más importante a que en vuestro cerebro se os quede más que otros conceptos. Pero bueno, también tienes bienes y servicios, en fin, son varios puntos dentro de cada indicador que hemos visto. Entonces, todo esto os puede servir para tener un primer encuentro con cómo la inflación es clave para un análisis macro, pero las cosas como son. Es un mundo algo complejo de tratar si es la primera vez que lo estudias, porque puede parecerte muy difícil de comprender, pero todo es ponerse. Ahora aquí tenéis algunos ejemplos de noticias con los datos y previsiones que soléis encontrar en diversas páginas para que vayáis cogiéndole un poco el ojo a cada dato y así os familiaricéis un poco más pues a la hora de ver las noticias y no las veáis simplemente como carpetas rojas, sino que sepáis, oye, pues este dato de IPC tiene tal previsión. Si sumado a eso vemos que hay un dato de PIB que puede ir a la alza o a la baja, pues podéis sacar unas conclusiones. Repito, tendríais que hacerle pues una auditoría a cada dato concreto y después de hacerlo a cada dato concreto, pues hacer una general y ahí ya podéis sacar pues ciertas conclusiones, ¿no? Y el punto es que no tenéis que hacer esto sí o sí, pero pues si os queréis desligar un poco de solo análisis técnico, pues como decía antes, si sumáis vuestro análisis técnico, coherente obviamente, a todos estos reportes, pues os va a dar una vista más amplia de la que no os hacéis una idea. Luego si pasa X movimiento, pues ya sabéis por qué ha pasado. Ahora bien, entendido como concepto general la inflación, ¿cómo afecta la inflación al mercado Forex? En líneas generales veréis que sobre el papel, es decir, en teoría, una inflación mayor a lo esperado, en teoría, repito, se traduce a una moneda más fuerte por una serie de sucesos correlacionados. Es decir, por ejemplo, si la inflación de un país supera las expectativas, podría indicar un aumento en los precios, lo que puede llevar al Banco Central a adoptar una política monetaria más restrictiva, lo que quiere decir subida de tipos de interés, que luego veremos más a profundidad lo que son. Esto suele atraer inversores extranjeros en busca de mayores rendimientos, fortaleciendo la moneda como hemos dicho antes. Es decir, en líneas generales, como decía, inflación mayor, moneda más fuerte. Si por el contrario hay una inflación menor a lo esperado, puede sugerirnos una moneda más débil, ya que si es inferior a las expectativas, sugiere una menor presión sobre precios, lo que sumado a otros datos puede llevar a los bancos centrales a mantener o peor, entre comillas, ese peor, reducir tipos de interés que ahora, como decía, veremos lo que son. Por ejemplo, imaginémonos una publicación del IPC de Estados Unidos, es decir, nos centramos en la divisa USD. Como decía, imaginando que hay una publicación del IPC de Estados Unidos, un dato muy importante y que refleja la inflación en la economía estadounidense, digamos que en este ejemplo se espera que la inflación sea del 3%, pero al momento de dar el dato real, este resulta ser del 3.5%. Como hemos mencionado antes, un IPC más alto de lo esperado indica que la inflación está aumentando más rápido de lo previsto. En este caso, dado que el IPC es uno de los indicadores más relevantes para medir la inflación, este dato sugiere que hay presiones inflacionarias más fuertes de lo anticipado, digamos. Esto podría llevar a la Reserva Federal, a la Fed de Estados Unidos, a adoptar una política monetaria más restrictiva, como un aumento de tipos de interés para controlar la inflación. Como consecuencia, habría una mayor demanda de USD, lo que fortalecería la moneda estadounidense, es decir, podría indicar una subida de USD. Si además se tienen datos negativos para el euro, por ejemplo, una mala publicación del PIB o de otros indicadores
claves de la zona euro, esto podría generar una caída en el par EUR-USD, ya que el dólar se fortalecería frente al euro debido a la combinación de una inflación más alta en Estados Unidos y una situación económica más débil en la zona euro. Si por el contrario sale negativo, digamos que se espera una inflación del 3%, pero el dato real es del 2,5%, pues una inflación más baja puede sugerir una menor presión sobre los precios, lo que podría debilitar el USD. Podríamos entonces estar viendo una menor demanda de USD que trasladado al par euro-dólar, EUR-USD podría subir, teniendo en cuenta pues que en este ejemplo el euro tendría que tener algunas nociones positivas. De nuevo, estos son ejemplos que requieren un análisis más profundo, no es como que vamos a ver los datos, si sale positivo a la compro y sale positivo a la vendo, así nos opera el macro, que ya os veo algunos, pero pues sumado a otros datos que estamos viendo podremos sacar conclusiones. Espero que os haya quedado más claro el tema de la inflación y datos como el IPC, porque creedme que son muy importantes. Ahora bien, el ejemplo que hemos visto en la diapositiva anterior sobre la inflación era el primero que tenemos aquí, que sería inflación alta más Banco Central actuando subiendo los tipos de interés. Primero tenemos que hablar que este es uno de los escenarios, como digo, es decir, pueden haber diversos escenarios en cuanto a la inflación que van a dar pues respuestas diferentes. En este ejemplo, el Banco Central sube los tipos de interés para intentar controlar la inflación, porque recordemos que realmente si una inflación es alta en una moneda, pues la moneda tiende a debilitarse. Si una inflación es baja, por lo general la divisa se fortalece. No siempre es así, dependen muchas cuestiones, pero esa es la teoría. Entonces, en este ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, pues al aumentar los tipos de interés, los inversores, digamos que se sienten atraídos por los rendimientos más altos que ofrecen los bonos y depósitos en esa moneda. Como resultado, la demanda de la divisa aumenta, lo que puede hacer que la moneda se fortalezca. Y esto pasa incluso cuando la inflación es alta. En este caso, pues el aumento de los tipos de interés compensa parcialmente la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación alta que tenemos. En el segundo escenario, que sería la inflación alta y el Banco Central no actúa o actúa lento, lo que ocurre es que si el Banco Central no sube las tasas de interés para controlar esa inflación, la moneda podría verse debilitada, porque lo que acabamos de decir, a mayor inflación realmente la moneda se debilita, a menor inflación pues la moneda se fortalece. Esto se debe pues a que los inversores pueden comenzar a perder confianza en la moneda, ya que la inflación descontrolada reduce su poder adquisitivo. Entonces, como decimos, si no actúa o actúa lento, es decir, que no hay una acción contundente, los inversores podrían vender esa moneda, lo que puede hacer que su valor caiga. En resumen, cuando la inflación es alta y el Banco Central no responde adecuadamente, la moneda tiende a debilitarse. En otro caso, que puede ser que la inflación sea baja, en general cuando hay baja inflación, los bancos centrales pueden mantener las tasas de interés en niveles bajos. Esto en principio podría hacer que la moneda se debilite, porque los inversores tienden a buscar monedas con mayores rendimientos. Sin embargo, pues la inflación baja también podría ser una señal de desaceleración económica, es decir, si los precios no suben, podría indicar que la economía está pasando por un periodo de baja actividad, lo que también pues podría afectar negativamente el valor de la moneda. En conclusión, para que no te pierdas, un resumen rápido: si la inflación es alta, pero el Banco Central aumenta las tasas, la divisa puede fortalecerse. Sin embargo, si la inflación es alta y no se toman medidas adecuadas, la moneda podría debilitarse. En cuanto a la inflación baja, aunque puede generar tasas de interés baja y debilitar la moneda, también puede reflejar una economía en desaceleración, lo que puede tener efectos negativos en la divisa. Así que, como siempre, hay que estar pues atento tanto a los datos de inflación como a los datos de tipos de interés. Es decir, quieras o no, va relacionado. Y es que yo sé que puede ser chocante que os diga que si hay más inflación la moneda pueda debilitarse, o que si hay menor inflación pueda fortalecerse, pero que también hay que tener en cuenta todas estas cosas que estamos viendo. Yo sé que puede parecer muy complejo, pero créeme que una vez entiendes las bases, luego no se te complica tanto. Esto al principio pues os va a chocar, tantos escenarios posibles, tantas cosas relacionadas con inflación y tipos de interés. Yo sé que todo esto puede ser chocante, pero una vez las entiendes, realmente luego eso se te va quedando en la cabeza y como que te sale solo el poder determinar si esto tiene sentido, si esto no. Es decir, todo esto pues con el paso del tiempo, ¿vale? Tampoco os metáis tanta prisa en estudiarlo a fondo. Y tan importante o más aún es el tema de tipos de interés. Habréis oído que lo he mencionado mucho a lo largo del curso y quizás algunos pues estabais un poco perdidos porque no entendíais lo que eran los tipos de interés, así que calmaos que ahora lo vamos a entender mejor. Los tipos de interés en Forex, bueno, como concepto general, antes os he dado una pequeña explicación, no sé si os recordáis
cuando he dicho lo de que algunas páginas pues lo veréis como tipos de interés, otros como tasas de interés. Pero en resumidas cuentas, los tipos de interés en Forex son el porcentaje que un banco central cobra o paga por el dinero que presta, es decir, que deja a otros bancos. Por ejemplo, si el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, recordemos, cuando escuchéis Fed es el Banco Central de Estados Unidos o Reserva Federal, y cuando oís BCE es el Banco Central de la zona euro, ¿vale? Lo que escuchéis referido al Banco Central de Estados Unidos siempre va a ir relacionado a la Fed, y cuando escuchéis el Banco Central de la zona euro, pues vais a leer las siglas BCE. Estos tipos afectan directamente el valor de las monedas del país en concreto o países en concreto. Para que lo entiendas mejor, si un país sube sus tipos de interés, su moneda suele subir de valor porque los inversionistas quieren aprovechar ese interés más alto y poner su dinero allí. Si un país baja sus tipos de interés, su moneda suele bajar de valor porque los inversionistas prefieren otros lugares donde puedan ganar más. O dicho de otra forma más sencilla, en el mercado de Forex, los traders que usan una operativa macro, por lo general, aprovechan estas subidas y bajadas de tipos de interés para ganar dinero, siendo franco, especulando con las monedas. Por ejemplo, si la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, sube los tipos de interés, el dólar como tiende a subir frente a otras monedas, y si el BCE, el Banco Central de la zona euro, lo sube, el euro tiende a subir frente a otras monedas, como puede ser el dólar si no lo sube. En resumen, entender los tipos de interés es muy importante porque afectan, como decía, directamente a la divisa. Aquí os he puesto un dato poco relevante, que es el que habéis visto antes, pero quiero aclararlo porque es algo absurdo, pero que de verdad hay personas que se confunden. Entonces, aunque yo ya lo haya puesto 2 veces en el curso, prefiero que os quede claro porque mucha gente, por más que se lo explique, no lo entiende. Y aquí os he puesto, pues ya que como mi audiencia sois españoles y hispanos también, es decir, de Sudamérica, pues según, como decía antes, donde los busques, esos datos pueden saliros tasas de interés, otros tipos de interés, que como os he explicado antes, son conceptos que generalmente en nuestro nicho del trading forex suele ser lo mismo cada vez que lo leáis, pero tienen algunos matices diferentes. Pero pues para que no os hagáis un lío, aquí os lo dejo. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver si nos ha quedado claro el tema de los tipos de interés. Si por ejemplo la Fed sube los tipos de interés más rápido que la BCE, Banco Central Europeo, zona euro más bien, recordemos, Fed igual a dólar, BCE igual a euro. Pues si la Fed sube los tipos de interés más rápidos que el BCE, el dólar se fortalece y el euro USD puede caer. Si la BCE sube los tipos de interés antes que la Fed, el euro se fortalece y el euro USD puede subir. Aunque recordemos que esto es una teoría en uno de los escenarios. Hay muchos escenarios pues diferentes obviamente, y aunque esta sea una teoría más estandarizada, digamos, se puede dar el caso en que una subida de interés afecte de forma contraria. Por ejemplo, que una subida de interés baje el valor de una divisa debido a una política monetaria más ajustada, ¿no? Más restrictiva. Y esto se debe básicamente porque en ese escenario lo que la teoría dice es que la subida de tipos de interés puede generar preocupaciones sobre el crecimiento, ya que no nos olvidemos que el trading al fin y al cabo gran parte se basa en especulación. Y si es que el mercado percibe, ¿cómo os lo digo?, que la subida de tipos de interés lo hacen a consecuencia de que es una respuesta hacia una economía débil, o en el peor de los casos que pueda llevar a una recesión, pues pueden interpretar el dato como negativo, como digo. Entonces pues puede hacer a que apuesten a que esa moneda va a bajar en vez de a subir. Entonces por eso os he puesto aquí en rojo el hecho de que haya una subida de tipos de interés, es decir, tipos de intereses más altos, o bajada, es decir, tipos de interés más bajos, no indica directamente que una divisa pueda subir o bajar. Todo depende del contexto económico del país. Es decir, hay varios factores, no se debe a uno solo. Ahí metemos la situación de política monetaria y pues como vemos en el curso pues un montón de aspectos, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que sí que se puede interpretar el dato dependiendo del escenario en el que se encuentre. Hay muchos traders macro que son pues algunos ingleses, otros hispanos, de donde quieras, que son muy cerrados a que si tipos de intereses salen más altos, automáticamente para ellos en su operativa diaria quiere decir que esa divisa debería subir, y otros que lo contrario, se cierran en banda a que si los tipos de interés de esa divisa suben, la divisa debería bajar. Al fin y al cabo en el mercado manda esa especulación de dato, ¿no? Digamos, el sentimiento de mercado de cómo se toma ese dato el trader. Así que al fin y al cabo muchas veces eso es lo que va a generar pues esa euforia que haga que se tome el mismo dato como positivo o negativo. Por ende yo diría que así en líneas generales es una noticia muy importante, pero que hay que entender bien el contexto total de la moneda, o más bien de una moneda frente a otra, para poder sacar una conclusión con una base clara. Bueno, al menos eso opino yo. Como he dicho, pues otros pueden opinar muy distinto, pero bueno, ahí ya es un dilema que no tiene mucha solución. Es por eso que a lo largo de todo el curso, todo lo que os estoy enseñando
os pongo cosas como en teoría o en uno de los escenarios, porque estos conceptos no se pueden enseñar como regla general así la mayoría del tirón, porque según su política monetaria pueden significar una cosa u otra. Entonces yo enseñarlo como de una sola manera, pues yo no me sentiría cómodo porque realmente no es así. Es decir, yo podría poneros un ejemplo muy básico y deciros, si pasa esto, pero no es así. Es decir, si pasa algo, puede desembocar a que si está pasando otra cosa al mismo tiempo, una divisa pueda subir, o si está pasando otra cosa al mismo tiempo pueda bajar. Es decir, son muchos factores. Por eso prefiero ponerlos como ejemplos, así vais tomando varios y ya vais detectando pues diversas coherencias en una cosa con otra o no. Dicho esto, vamos a ver pues un ejemplo práctico en uno de los escenarios. ¿Cómo afectan las tasas de interés? Recordemos que esto es sobre el papel, como líneas generales, ya que no siempre es así, porque luego todo va a ser lo que el mercado nos dé, pero en la teoría, como decíamos antes, tipos de interés más alto, moneda más fuerte, tipos de interés más bajos, moneda más débil. Veamos un ejemplo con datos otra vez. La Fed sube las tasas de interés un 0,25% porque la economía está fuerte y sigue alta. Tasas más altas hacen que el USD sea más atractivo para inversores, igual a mayor demanda de USD. Si sumando eso hay también datos negativos para el euro-USD puede caer. Escenario negativo, la Fed baja las tasas un 0,25% debido a una desaceleración económica, o similar, tasas más bajas para USD es menos atractivo, menor demanda de USD, euro-USD puede subir si también el euro tiene datos positivos. Aquí tenéis una tabla de cómo se ven algunos datos actuales, previsiones y demás, para que os vayáis asociando a lo que vais a ver en páginas como Forex Factory o Investing, que repito otra vez, no son las mejores páginas, pero sí que son las más populares y las que comúnmente la gente pues tiene más accesibilidad a la hora de tener esta serie de datos. Aquí en la diapositiva 22 os he puesto pues otros ejemplos de otras circunstancias que se os pueden dar, como que la Fed recorte tipos y el BCE los mantenga, la Fed y BCE suban los dos pero la Fed con más agresividad, que haya expectativas de que la Fed suba los tipos de interés y antes del dato el mercado se anticipe por especulación. En fin, son condiciones que debéis entender porque nadie literalmente os enseña esto, y con que al menos os suene un poco ya estáis bastante avanzados aquí. De nuevo, aunque ponga a comprar o vender en distintos escenarios, es solo una guía de concepto base de lo que por sentido común debería pasar, pero recordemos que falta mucho análisis después de eso y antes de eso, así que ahí tomáis apuntes, una foto, a todo esto como queráis, pero así lo vais estudiando. Repito, es un concepto más avanzado, por eso tampoco voy a profundizar mucho, pero que os vaya sonando todos estos conceptos, creedme que si se os va quedando un poquito ya está muy bien. Luego aquí tenemos diversos ejemplos de noticias que vais a encontrar en Forex Factory o Investing, así como veis, por ejemplo, cuando hablamos de la Fed, pues no os va a salir en las noticias la palabra Fed en grande, sino que es un ejemplo de varios eventos que van a salir por lo general en carpeta roja, es decir, que acarrean mucha importancia y tienen nombres que, como decía, no incluyen la palabra Fed, pero sí que están directamente relacionados. De hecho, veréis mucho la palabra FOMC, o las siglas más bien, FOMC, que la relación entre la Fed y FOMC, que lo digo así para no pronunciarlo, es que la Fed es la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, responsable de la política monetaria del país, y FOMC son las siglas básicamente de Comité Federal de Mercado Abierto, si no estoy mal. Es una parte de la Fed, o la parte más bien encargada de tomar las decisiones sobre los tipos de interés y las políticas de liquidez. En resumen, FOMC es, ¿cómo decirlo?, el organismo dentro de la Fed que decide si sube o baja o mantiene los tipos de interés, y sus reuniones pues son eventos muy importantes en el mercado de divisas porque son quienes nos van a dar los datos, digámoslo así. Entonces, aquí tenemos varias noticias que hay que tener en cuenta para tener un análisis de tipos de interés relacionados a la Fed y demás. Esto sirve pues para entender que un simple concepto como la Fed, bueno, que no es simple para nada, pero pues la palabra sí que puede ser simple, puede tener diversas noticias que puede parecer muy complicado, pero creedme que una vez entiendes esto, luego pues sale solo todo. Dicho esto, aquí tenemos un pequeño repaso de lo que llevamos, que como conceptos mayoritarios en macroeconomía orientada al Forex es generalmente lo que más analiza la gente. Esto os lo digo yo, que conozco varios traders macro,
macro, no tantísimos, porque como digo, la mayoría están en habla inglesa o muchos no están en redes sociales, pero de lo poco que hay que se pueda acceder a formación con el paso de los años, yo que, pues no os voy a decir que conozco a todos los traders macro, pero sí que a la gran mayoría, y la gran mayoría pues he visto sus cursos, más lo que me he formado yo, diría que como conceptos generales, estos tres que os he dado, como conceptos grandes, es decir, todo lo que sería crecimiento de la economía tipo PIB, tipos de interés, inflación y demás, estos conceptos son los que yo a nivel personal y general, que si tú buscas en internet conceptos macro que usen hedge funds, te van a decir los mismos. Entonces también hay diversos traders que están más enfocados a un tipo de noticias en concreto porque buscan, no sé, ineficiencias muy claras en base a eventos sustancialmente importantes, como digamos un trader que simplemente opere en base a los tipos de interés, pues puede existir. Pero de primeras, con que entiendas bien estos conceptos o macro conceptos, como lo llamo yo, o bueno, no lo llamo así, me lo acabo de inventar, pero queda bastante bien. El punto es que mentalízate que debes tener bastante claro todo esto que os he enseñado y estudiar cómo se entrelazan entre ellos, porque existen correlaciones positivas y negativas, así que todo eso hay que tenerlo muy presente. No obstante, son teorías un poco más avanzadas que si empiezo a hablarte de ellas, ahora pues seguramente te satures un poco, así que en este curso, como estamos viendo, estoy enseñándoslo todo, pero con menos profundidad, porque si os suelto toda la teoría de cada concepto, de verdad que se os va a hacer infumable, no os va a entrar ni la mitad, así que prefiero estructurarlo de esta forma y que os quede claro los principios, no básicos, porque no son básicos lo que os he explicado, he ido bastante profundidad, pero sí la base, ¿vale? Porque si no entendéis lo que son las raíces del concepto PIB, si no entendéis lo que son las raíces del concepto inflación y no entendéis las raíces del concepto de tipos de interés, pues luego por más que yo os explique los microconceptos que están dentro del mismo concepto general, es que os vais a perder. Ahora bien, vamos a ver algunas de las noticias más importantes cuando vayáis a vuestra página favorita a ver las noticias de la semana o del mes, sea Investing o la que queráis. Vamos a estar viendo que en cuanto a noticias de tipos de interés y bancos centrales, están focalizadas, digamos, en unas, las del PIB en otras, las de inflación y comercio internacional otros eventos macro, mercado laboral y confianza y sentimiento otros, en fin. ¿Veis? Diversos nombres, tampoco tenéis que aprenderlos todos, pero sí entender que para cada concepto macro hay que analizar una serie de datos que se compaginan a un mismo concepto. ¿Me entiendes, verdad? Lo que he explicado antes. Entonces, nada, tener estos eventos en mente y que os vayan sonando para qué tipo de noticias van dirigidas, y aunque no los veáis operar directamente, entender que X dato va relacionado al PIB y dato va relacionado a una tipo de data más inflacionaria, que X dato va relacionado a lo que es empleo y desempleo. Es decir, que todas estas cosas, que aunque no vayáis a estudiarlas cada una, que sí que sepáis al menos a qué rama pertenece. Entonces, con que se os vaya grabando un poco eso, está bastante bien. Ahora pasando a un roadmap más concreto que seguir, os he dejado estas directrices que para empezar en este mundo está bien, digamos como preanálisis. Luego es todo más complejo, pero si empiezas a hacer una cronología como parte de tu análisis macro, acompañado de tu operativa pues de análisis técnico, con el paso del tiempo, que repito, esto no es fácil ni rápido, podéis encontrar confirmaciones que antes no teníais. Te darás cuenta de que quizás en unos momentos determinados no hay que operar, otros en los que sí que hay que operar, aunque recordemos que las noticias pues no se operan al momento, siempre hay que estar posicionado antes. Esto no se trata, como decía, de que si sale un dato comprar o vender. Por favor, no hagáis eso es mera especulación el 99% de las operaciones, así que evitaos esas cosas. Pero como decía, es un roadmap que para empezar en este mundo, si vais digamos teniendo una lista y diciendo al principio voy a analizar X cosa, después como segunda fase del análisis macro voy a analizar esa otra cosa, tercera otra cosa, así. Si vais cogiendo esto como hábito, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3, al principio pues yo estaría más tiempo para entenderlo todo, pero luego con que lo cojáis un par de veces, cuando os sentéis frente al gráfico, ya no vais a estar todo el rato en TradingView o en NinjaTrader o lo que sea que uséis, viendo cómo la vela sube y baja, sino que mientras estáis viendo en una pantalla eso, si tenéis varias pantallas, si no pues no, da igual, la cerráis y ya está. Mientras que sucede eso, estáis viendo el mercado, podéis estar viendo noticias, podéis estar viendo cómo Donald Trump, por ejemplo, ha puesto un tweet de no sé qué y eso va a implicar que el Bitcoin suba o que el dólar vaya a caer mucho, o ahora que ha estado mucho hablando de los aranceles. Es decir, entender y estar posicionado en la macroeconomía, literalmente, si te gusta de verdad el trading, va a ser como descubrir un nuevo mundo. No sé, es como si estás tú en el gimnasio y tú quieres crecer tus brazos y el único
ejercicio que has hecho toda tu vida sea bíceps, ¿vale? Que simplemente sea levantar mancuernas y de repente te das cuenta que existen muchos más ejercicios para hacer brazo y tu bíceps pues se puede ir creciendo, puede ir evolucionando, ¿no? Pues es un poco un ejemplo un poco burdo, me disculpáis, pero creo que se entiende bastante a lo que me refiero. Luego, entendido ya mayoritariamente los conceptos macro de mayor relevancia, que faltan algunos, pero pues como introducción, como decía, a este mundo vas más que sobrado, créeme que entendiendo esto ya vas muy avanzado del resto, de verdad, no es por que el curso lo he hecho yo, ni mucho menos, esto lo podrías haber aprendido tú en otro curso, pero que si de verdad has entendido y estudias este curso otra vez, estos conceptos macro, de verdad, créeme que vas muy adelantado de la gente. Pero como decía, vamos ahora a pasar a ver otro concepto que es muy interesante, muy interesante, que es el reporte COT, que seguramente pues no sepas lo que es o no te suene si nunca has estudiado nada macro, y es una herramienta muy útil a tener en cuenta en traders macro porque te da una visión, digamos, del sentimiento del mercado real, sustancialmente real. Bueno, el reporte COT es un informe semanal publicado por la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC de Estados Unidos, que muestra, es decir, te enseña las posiciones de los principales traders, actores del mercado en los contratos de futuros de distintas clases de activos, incluyendo divisas, materias primas, índices y otros. Es decir, te muestra pues cómo está posicionado el trader de futuros. ¿Por qué es importante para los operadores macroeconómicos? Te estarás preguntando, Enigmatic, ¿eso como por qué me interesa a mí? Posicionamiento institucional, básicamente. El COT muestra las posiciones netas de especuladores, como los llaman, hedgers, que cubren riesgo, vaya, y comerciantes comerciales, que ahora veremos lo que significa. Esto lo que te va a dar es una idea de cómo se están posicionando los grandes inversores y qué dirección podría tomar el mercado en el futuro en base a esos datos que te dan de cómo están posicionados en la actualidad. Bueno, recordemos que esto, no os lo he dicho todavía, esto es un reporte que es dan semanal, que obviamente va a ser con una data atrasada, pero pues os puede indicar muchas cosas. A lo que me refería antes, sentimiento del mercado. Si los especuladores, como los llaman cada vez que se hace pues este informe, están fuertemente posicionados en una dirección, por ejemplo, están posicionados en compra de un par de divisas como el EURUSD, esto puede indicar que el mercado tiene una fuerte expectativa sobre un determinado evento macroeconómico, como un cambio en los tipos de interés de la Fed o el BCE. Luego te puede dar señales de reversión, porque los operadores pues macroeconómicos también pueden usar lo que sería el reporte COT para detectar posibles señales de cambio de tendencia. Si los grandes traders están muy sobreexpuestos en una posición, por ejemplo, comprando excesivamente una moneda, pues podría ser una señal de que el mercado está en una burbuja o cerca de una reversión. Luego tienes el concepto pues de sentimiento frente a noticias macroeconómicas, ya que el COT se utiliza para confirmar las expectativas del mercado relacionado con los datos macroeconómicos en muchos casos. Por ejemplo, si el informe te muestra que los especuladores están muy optimistas sobre el dólar debido a una próxima subida de los tipos por parte de la Fed, pues esto puede dar un indicio de que el mercado ya ha anticipado esa acción por todas las compras que han habido y que la reacción del mercado podría ser más leve, digamos, porque esa euforia que iba a dar ese dato ya se está dando por mera especulación. Ahora bien, ¿cuánto dinero manejan estos especuladores y retailers, entre comillas? Pues los del apartado comerciales se refieren a que gestionan miles de millones, los no comerciales, que son más hedge funds y demás, decenas de miles de millones, y los no reportables pueden mover millones, pero no llegan a mucho más. Luego, ¿por qué nos importa este reporte si operamos Forex y el reporte es de traders de futuros? Sencillo. Ese dato o ese impacto que tiene se siente en Forex de una manera casi correlacionada porque pues muchos fondos y bancos operan en ambos mercados de forma parecida, digamos entre comillas, hay que coger esto con pinzas. Hay otras variables también como las que os he puesto aquí, pero se resume en esto. También hay que entender cómo la gente usa este dato, que es lo realmente interesante. Por ejemplo, muchos traders, entre los cuales me incluyo, pueden tener este reporte en concepto de entradas que toma el trader retail de manera de contraentrada. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay que tener en consideración el concepto de posicionamiento inverso. Me lo invento. El reporte COT indica que por parte de traders retail hubo 100 compras en oro, ¿vale? Entre todos los retails, pues han hecho 100 compras en oro de determinado lotaje y determinada exposición. Teniendo en cuenta, según las
las bases de los brokers y diversos análisis del trader retail, el retail erra, es decir, falla las operaciones y direcciones que piensan que va a tomar su operación entre un 70 y 90% de las veces. Si hay 90 personas en compra y 10 en venta, pues teniendo en cuenta lo que acabo de decir, mucha gente usamos ese reporte, incluido otros reportes que vamos a ver después, pues como decía, como contraentrada. También datos contrarios. En el COT Report se puede observar cómo los traders institucionales, grandes fondos de cobertura, bancos, etc., se posicionan de manera contraria a los traders minoristas. Si los fondos institucionales están cortos en un par de divisas, mientras que la mayoría de los minoristas están largos, pues puede ser también una señal de que el mercado se moverá en la dirección de los institucionales. Repito, esto no tiene por qué ser así, pero la teoría es lo que te dice, y pues fuera de la teoría, es decir, realmente a la larga, a medida que estudies esto te vas a dar cuenta que es así. No siempre y depende de muchos factores, pero pues suele ser así. Ahí depende mucho de tu estrategia, pero si ya vas entendiendo cómo se mueve esto, cómo funciona el COT Report, luego el sentimiento de mercado que vamos a ver a continuación y otras cosas, pues todo lo vas sumando y vas a ver que te plasma una información más que interesante. Ahora, como decía, sentimiento de mercado y su relación con el COT Report. El sentimiento de mercado refleja o lo que se traduce es al estado de ánimo de los traders y cómo se sienten respecto al futuro de un activo, es decir, como una moneda o un índice. Este sentimiento es un reflejo de la psicología, entre comillas, porque es operación colectiva de los mercados y puede influir en la dirección en los precios en Forex y otros activos financieros. En el contexto de Forex, que es el que nos acarrea, el sentimiento de mercado es una herramienta, digamos, que importante si puedes usarla, porque no es como un reporte que puedes conseguir de forma manual, es decir, no existe un COT Report exactamente igual, pero trasladado al mercado Forex. Se puede obtener pues una idea similar a través de los datos de brokers. Cada broker recoge y distribuye esa información de cómo están posicionados, tipo como el porcentaje de compras y el porcentaje de ventas de un activo. Algunos brokers como IG pues sí que dan esta información más o menos, porque se cohiben mucha, de forma disponible para el público, pero son pocos, es decir, la mayoría venden esa información. ¿Cómo funciona? Pues el reporte COT en los mercados de futuros te muestra las posiciones de todos los traders participantes en el mercado, incluyendo los traders pues institucionales, como hemos visto, y los no comerciales. Y en Forex, como decía, no existe ese reporte, pero cada broker, como digo, recopila y vende esos datos. Esto significa que los brokers pues pueden ofrecer acceso a esta información sobre el porcentaje de traders en largos y compra o cortos de un par de divisas. Es por eso que pues muchos fondos tienen mucha información que nosotros no tenemos, incluida esta, pero pues en datos públicos, brokers como IG que mencionaba, pues te dan esta información y pues permiten que los traders pues veamos estos datos de manera pública. Y esos datos pues piensa que la mayoría de los traders pues no los ven, no les importa, porque también por más que te diga el broker IG que el 90% de sus comerciantes están posicionados en compras de oro, por ponerte un ejemplo, tú no sabes cómo están posicionados en los otros 100 brokers que tienen parecidos a IG, ¿entiendes? Entonces un solo broker no te va a dar una data relevante, pero si pudiéramos tener una data de, no sé, como decía, de 100 brokers, pues oye, si esa información no está tergiversada y confluyen muy bien y tienen sintonía con los otros brokers y todos, digamos, se brindan a que estén en una posición similar, como que por ejemplo la mayoría del broker de, no sé, Oanda, IG, Pepperson, Axi estén posicionados en compras de oro, pues eso sí que podría indicarnos algo, pero si solo tenemos la data de uno que es gratis y encima te está ocultando cosas, pues ahí no. ¿Y por qué digo que es importante? Pues por lo que digo, que ojalá todos pudiéramos tener esa data, porque para tomar decisiones estratégicas muchos traders minoristas pues tienen a operar en la dirección equivocada, y teniendo en cuenta, como decía, que entre un 70 a 90% fallan, pues al comprender cómo están posicionados estos traders, especialmente los minoristas, en un par de divisas, pues puede darte lugar a tener una confirmación más en tu estrategia, tanto negativa como positiva, ahí lo que tú veas. Pasando a otro tema que va directamente relacionado a lo mismo, tenemos libro de órdenes y libro de posiciones. Este concepto, lo que es el libro de órdenes, pues muestra las órdenes de compra y venta que los traders han colocado para un activo, pero que aún no se ha ejecutado esa operación. Esas órdenes pues son limitadas, es decir, se ejecutan solo cuando el precio alcanza el nivel especificado, pero ya nos da una data más para tener en cuenta de cómo están los traders posicionados. En relación con el sentimiento que hablábamos antes, pues el libro de órdenes proporciona, es decir, te da una visión en tiempo real de la disposición de los traders a comprar o vender en precios específicos. Si hay más órdenes de compra cerca de un nivel de precio, pues puede sugerir un sentimiento alcista, los traders esperan pues que el precio suba en ese ejemplo, y si hay más órdenes de venta, pues te puede sugerir lo contrario, ¿no? Que haya un sentimiento bajista. En cuanto al sentimiento de mercado, como decía, el libro de órdenes
órdenes te da una imagen pues más instantánea, diría yo, de cómo se sienten los traders en ese momento, pero el sentimiento de mercado pues se refiere más a una visión general y emocional que puede ser más a largo plazo. En el libro de posiciones muestran las posiciones abiertas de los traders, si están largos en compras o cortos en ventas en un activo en particular, que a diferencia con el libro de órdenes pues muestra las posiciones actuales en lugar de las órdenes que aún no se han ejecutado. En cuanto a relación con el sentimiento, como decíamos también, el libro de posiciones te da o te refleja el sentimiento de los traders en un momento dado, es decir, en un momento más específico, mostrándote qué direcciones están posicionados, y lo que sería la relación con el sentimiento es que es diferente porque el sentimiento del mercado lo que te da es una muestra más general, no te dice las posiciones donde han estado ni dónde están posicionados los traders para comprar o vender, es decir, no son exactamente lo mismo, pero están relacionados. Para que quede claro, el sentimiento de mercado es una idea más general de la psicología y de cómo están los traders. El libro de órdenes te da la información sobre las intenciones futuras de los traders, es decir, las órdenes que no se han ejecutado, y el libro de posiciones pues te muestra las acciones actuales de los traders, es decir, qué posiciones están abiertas. Tenemos a Oanda, que brinda la información y pues, es decir, que te la da gratis, y pues mayoritariamente también pues es de paga en otras. Es como lo que decíamos antes de la data que dan los brokers. Todo esto son conceptos que, aunque como digo parecen lo mismo, no lo son, pero que si sumas todos y formas tu propia base de entendimiento, te va a dar pues una data que simplemente con tú saberla y saber que la mayoría no tiene ni idea de esto, pues no quiere decir que te vaya a ir mucho mejor que al resto. Pero vamos, que es que dime tú quién está más formado realmente, el que tiene su estrategia de operar en un punto A un punto C, o el que tiene su estrategia de operar ese mismo punto de A a C, pero teniendo en cuenta todas estas variables. Vosotros tenéis que entender que el mundo es lineal, la información es poder, y cuanto más tengáis en cuenta ese tipo de información, pues ya quieras o no estás más avanzado, que es lo que al fin y al cabo interesa. Es decir, formarse de esto puede parecer pesado, aburrido, no es tan entretenido como ver líneas en un gráfico y que yo te diga que aquí hay liquidez, que aquí esto es un no sé, aquí tenemos un order block, aquí tenemos no sé, lo que quieras. Sé que todo eso puede entretener más y yo no me meto con esa metodología, tú opera como quieras, puedes incluso combinar esto con lo otro, pero que de verdad trata un poco de formarte en estas cosas porque te va a dar un prisma muy superior. Luego, aquí tenemos lo que hablábamos antes de que el 75% pierde más o menos según qué broker te dé esa cifra, también hay que tenerlo en cuenta. Lo pongo para que veáis que no lo digo yo porque sí, es decir, es información que está pública en la mayoría de brokers. Entonces, si tenemos en mente tres tipos de data diferente de dónde se puede ver de dónde están posicionados traders retails, y la mayoría, como dije, están en compras, pues por mera aritmética básica, entrar a su contra puede tener sentido. Sumado, obvio, más análisis detrás, pero pues una variable más nunca viene mal. Y para acabar, pues os dejo aquí algunas fuentes fiables. La mejor plataforma para todo este mundo pues es Bloomberg, pero pues como decía, no está accesible para la gran mayoría porque son miles de dólares al año, pero tenéis que tener en cuenta pues que hay varias páginas que bueno, igualmente sirven mucho. Recordad que no siempre es la herramienta, sino el que usa la herramienta. Así que para empezar en el mundo macro y entender de verdad esta metodología, digamos, que representa la parte más teórica, creo que es un curso bastante completo. No ha sido un curso básico que te digo esto es esto y esto es esto. Ha tenido algunos conceptos, pues sí, un poco básicos, pero que necesitáis saber sí o sí. Luego tenéis otros conceptos muy complejos que os he enseñado, que faltan muchísimos, pero realmente es una información que no veis en otros sitios porque suele estar de paga siempre y para nada explicada como os la he explicado yo. Yo me he adentrado un poco más. Como decía, sí que me faltan muchas más cosas por profundizar. Como dije, me remito a lo anterior. Si empiezo a desglosar cada término, pues seguro que os aburriría un montón y os quedaríais dormidos, pero como introducción, poniéndome en la piel de un trader que solo lleve un par de años y solo haga análisis técnico, y si yo fuera él y me dan una chapa de 17 horas, pues no me iba a entrar tanto como lo he hecho ahora, que he tratado de hacerlo pues un poco más ameno en la medida de lo posible, porque el trader no tiene por qué ser divertido, es la realidad, tenéis que despertar, pero pues enseñándolo con ejemplos todo queda mejor. Así que ahora solo te queda a ti estudiar estos conceptos. Yo, cabe recalcar, soy un trader swing. Esta operativa diría que va un poco más ligada al swing trading realmente, pero vamos, hay gente que opera de mil formas, entonces lo correcto para mí que sí que sería tirar un poco más a swing, pero pues es igual, yo no te voy a decir cómo operar. También decir que tampoco os dejéis liar con solo análisis técnico y los cursos que compráis, es decir, en este tipo de operativa muchos
muchos usan soportes y resistencias y operan en gráficos de temporalidad de 1H4, es decir, es lo común. Y no digo netamente soportes y resistencias, ¿vale? Pero es lo que he notado con el tiempo. Hay estrategias que buscan ineficiencias relacionadas a eso, y cuando lo estudias a profundidad, pues tiene todo el sentido que la gente base mucho operativa en soportes y resistencias. Repito, no es que entre un soporte y la resistencia y sumado de un dato compra o venda, pero que dentro de lo que yo he visto a nivel personal, operando y a nivel formativo, es algo que se repite mucho. Entonces, cuando os digan, no, soporte y resistencia no sirven para nada, tened en cuenta que muchos de estos analistas macro sí que usan eso, mientras que otros pues lo usan, como dicen muchos, que los soportes y resistencias son su liquidez, pues otros sí que los usan. Entonces tampoco os cerréis en banda a estos conceptos. Quizás traiga más cursos macro, depende del recibimiento que tenga este curso, y no hablo de visitas. Yo sé que esto no es algo que venda mucho, como si por ejemplo hiciese un curso de Smart Money Concepts, que tú levantas una piedra y sale un curso diferente. Esas cosas pues dan miles de visitas, y el macro pues no me las va a dar, pero no es lo que busco. Yo con que os sirva unos cuantos y de verdad parte de mi comunidad y gente nueva que me esté viendo pues estéis más empapados con esa teoría, de verdad que voy a estar mucho más contento que si lo ven miles y no lo sepan apreciar. Repito, entendiendo esto ya estáis muy adelantados a la mayoría, creedme. Vosotros le preguntáis a un amigo vuestro que haga trading y le preguntáis alguno de esos conceptos y no va a tener ni idea seguramente, pero tampoco es como sentirte con aires de grandeza por tú estudiar esto y otros no. Esto no va de esto, muchachos, esto va de aprender. Si tienes a alguien que haga trading, también enseñarle estos conceptos. Si no le quieres mandar el curso, pues no se lo mandes, pero sí dile, oye, tienes que estar un poco más formado en estas cosas, porque realmente da igual lo que operes, tienes que entender esto. Como os he dicho antes, es el ejemplo, no sé, pongámonos con el fútbol mismamente, que a muchos os gustará el fútbol. Si yo me dedico al fútbol y no sé qué es un córner, no sé lo que es un fuera de juego, ¿qué sentido tiene decir que juegas al fútbol si no tienes ni idea de los conceptos básicos? ¿Entiendes? Pero bueno, esto es todo. Gracias por tu tiempo, espero que te haya servido, y cualquier cosa suscríbete por favor y déjame en los comentarios pues la duda que tengas, que en cuanto pueda la resuelvo y estamos hablando. Soy Enigmatic, nos vemos.